desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo, como siempre digo, a través del www.ellibertador.com.uy, alguna aplicación de radio, TuneIn Radio, por ejemplo, nos buscan El Libertador Vergara 33. También nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos, las distintas entrevistas, todas las que hicimos a lo largo de los años, todas las columnas especiales. Se vienen nuevas columnas para el año que viene. Ya estamos trabajando en el nuevo contenido año 2023 de punto de partida aquí por Radio El Libertador. Pero una columna que no se va a ir y que vamos a viajar lejos es la de, por supuesto, la de literatura con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de volver, feliz de estar con la audiencia, contigo. La verdad, una alegría enorme reencontrarme aquí en Radio Libertador. No estábamos perdidos, lo que pasa es que claro, con el tema del mundial hemos estado conectados vía fútbol, pero bueno, la programación se vio alterada, ¿no? Estábamos en modo fútbol. La vida estaba, bueno, todavía está. Todavía está. Más allá de que nos vinimos. Sí, cuando estamos grabando todavía no se jugó la semifinal. No, todavía no se jugó la semifinal, pero bueno, es todo muy, muy excitante, así que para mí el fútbol, ¿Te gusta el fútbol? Me encanta, soy absolutamente futbolera, sí. Viste como la literatura y el fútbol tampoco son tan incompatibles. Bueno, Galeano, ¿no? Trabaja mucho el fútbol. Sí, Galeano, existe la anécdota comprobada por vecinos, etcétera, que planteaban que ponía un cartelito en la puerta de su casa, su apartamento, que decía cerrado por fútbol. Bueno, Balbi también, el escritor, hay muchos referentes. Sí, yo soy en nuestro país, ¿no? Claro, sí, yo soy absolutamente futbolera y me encanta. Uno de mis sueños era, no lo pude cumplir lógicamente porque no había en aquel tiempo, era ser referí, ser juez de fútbol. Me encanta de verdad. Y bueno, y el mundial te podrás imaginar, ¿no? Pero ahora volvemos al redil y a las letras, que nunca fueron dejadas, pero estoy escribiendo un cuento que se llama, algún día lo voy a traer a la radio, se llama De gladiadores y futbolistas. Mirá vos, muy interesante. Una comparación histórica entre lo que eran los gladiadores en el antiguo Imperio Romano y los futbolistas en la actualidad. Y vos sos una cosa que es muy parecido. Muy parecido. Bueno, pero eso queda para otra ocasión, para la temporada 2023. ¿Qué te parece? Por supuesto. Bueno, creo que esta va a ser la última columna de Para Viajar Lejos, ya que nos vamos a tomar nuestras merecidas vacaciones y después vamos a volver. Bueno, en enero por lo general no hacemos muchas columnas porque es como un bypass ahí. Claro. Sí recordamos muchas las más renombradas que tuvimos de la columna de literatura, igual que las entrevistas. Pero bueno, ya en febrero ya arrancamos con la nueva temporada y ahí ya nos van a tener a pleno. Tenemos varios escritores que nos quedaron, también tenemos muchos escritores que nos quedaron en el tintero de traer, los tenemos en agenda. Exacto. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Sí, voló, pero ya volveremos a nuestro trabajo de entrevistadores también. Sí, también vamos a tener gente vinculada a las letras, no solamente escritores, vamos a tener algunos invitados también vinculados a las letras. Interesante. Para poder conversar eso. Me encanta, interesantísimo, va a estar muy bueno. Bueno, contanos, ¿por dónde vamos, María? Hoy vamos a ir a la España de fines del siglo XIX y principios del siglo XX con uno de los más grandes escritores de la lengua castellana. Él era vasco. Pero vasco. ¿Vasco? Sí, vasco. Estoy hablando del grandioso Miguel de Unamuno.
Mirá vos. Vamos a hablar de Miguel de Unamuno, que además de escritor, poeta, dramaturgo, narrador, novelista, era filósofo. Un filósofo que se preguntó acerca de las grandes interrogantes de la vida y que permanentemente estaba, digamos, ligado a lo que era su etnia vasca, en la lengua de euskera y la religión católica. Entonces estamos hablando de un hombre con muy polifacético, muy profundo en sus reflexiones, un hombre al que hay que conocer. Un escritor a la antigua, ¿no? No te corras tanto para acá, porque si no te salí de la pantalla. ¿Así? Claro, no me importa si no me ves. Pero, Perfecto. Gracias por decirlo. No, porque yo me voy a decirte eso, que a veces Ta. la gente hace esto para verme. Para pero, verte, perdona, claro. Carlos, te No veo pasa igual nada, a través de los cables. ¿Está? ¿Seguimos adelante? Sí, yo engancho. Bueno, a ver, contanos un poquito entonces. Bueno, voy a hablar de Miguel de Unamuno. Vamos a hablar un poco de su vida y también de su obra. ¿Sí? Por supuesto, de su obra fundamental. Miguel de Unamuno y Hugo. Hugo era el apellido de su madre. Escritor, filósofo, que perteneció a la famosísima generación del 98, que fue una de las generaciones, digamos, más, digamos, de una generación eterna en lengua española, ¿no? Nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, de ahí el nombre Miguel, Claro. Es el día de San Miguel Arcángel. Mirá. Claro, generalmente se les ponía el nombre del día Sí, mucha tradición católica. del santo, ¿no? claro, tradición católica. El 29 de septiembre de 1864 y falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. Era hijo de Félix María de Unamuno Larraza, estamos hablando de vascos, ¿no? Del País Vasco, y María Salomé Crispina Hugo Unamuno, cuya madre era hermana del padre de Miguel, es decir, eran tío y sobrina. En aquel entonces se hacía un trámite eclesiástico y los primos hermanos, los tíos y las sobrinas o viceversa podían casarse. Así que estamos hablando que el tío y la sobrina se casaron y tuvieron varios hijos. Miguel fue el tercero. Hubo varios, 2 antes de él y creo que 3 hijos más. Una falleció chiquitita. Cultivó gran variedad de géneros. Estamos hablando de un hombre que fue novelista, ensayista, dramaturgo y poeta. Fue rector de la Universidad de Salamanca y diputado, es decir, que también incursionó en la política de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Después se distanció, incluso se habla de que arengó para una revolución armada, pero él con el tiempo descartó eso y por otra parte se distanció bastante de ese movimiento en el que él había tenido actividad. Hizo sus estudios primarios de manera, como decimos, particular, porque trabajaba con un maestro. De todas formas fue al colegio de San Nicolás, tuvo siempre el mismo maestro, y cuando terminó la primaria, justamente vivió una etapa muy difícil con la Tercera Guerra Carlista, porque Bilbao fue sitiada por las fuerzas que se llamaban de la Revolución Liberal, y él vivió la etapa del paso de la niñez a la adolescencia en ese sitio que duró muchos meses, que fue muy duro, con el que pasaron muchas privaciones, y eso lo marcó mucho a Miguel de Unamuno, mucho, mucho. Este asedio abarcó desde diciembre de 1873 a mayo de 1874, cuando las fuerzas justamente sitiadoras entraron en Bilbao. Y esto se ve, por ejemplo, en algunas de las obras de Miguel de Unamuno, que me imagino que algunos de nuestros de quienes nos escuchan y quienes nos ven las conocen como Paz en la Guerra, que es muy, muy reconocida, y Recuerdos de mi niñez. Allí aparecen momentos muy, muy claves de esta etapa de la guerra en la zona del País Vasco. Sus estudios universitarios fueron brillantes. Se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y al año siguiente, con 20 años, se doctoró. Y la tesis con la que se doctoró, fíjate vos, era Crítica del problema sobre el origen y la prehistoria de la raza vasca. Qué interesante. Fíjate, ¿no? Lo Sí, interesante. sí, a mí sí, me sí. encanta, yo estoy estudiando algunos de los registros paleontológicos digamos ya, estamos hablando de muy, muy anterior, ¿no? De la época prehumana, pero además de la prehistoria en el País Vasco. Y hay una riqueza en la prehistoria del País Vasco, tanto a nivel de los dólmenes, los menires, los restos humanos, etcétera, que hacen que se pueda ir indagando en una etnia y un
un grupo humano y una lengua que son únicas en el mundo, únicas, cuyo origen aparentemente es mucho más antiguo de lo que nosotros pensábamos. Muy bien. Inicialmente, las preocupaciones intelectuales de Miguel de Unamuno se centraron en cuestiones éticas que tenían mucho que ver con su fe religiosa. Era un criado en la fe católica, educado en la fe católica, pero al mismo tiempo su mente, su permanente indagar, su espíritu crítico, su búsqueda constante de la razón de ser, digamos, lo hizo entrar en caminos que fueron muy filosóficos. Estuvo practicando mucho la dialéctica hegeliana, o sea, Hegel era fundamental en aquella época, lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? E incluso indagó con filósofos muy dispares, como Herbert Spencer, Søren Kierkegaard, William James, Henry Bergson, y trató de todas maneras de salir de esa crisis de religión que tenía para entrar en una auténtica fe. Y eso le fue costando no solamente inquietudes éticas, sino que lo hizo ser un creador estético fascinante. Mirá. Desde el punto de vista de la literatura. Esas contradicciones y esas paradojas afloraban de vez en cuando, y buscó la coherencia, y cómo la buscó en las letras. De alguna forma, crear para él, escribir, fue la forma de ir buscando su propia identidad y su propia fe. La angustia personal, la idea de entender al hombre como ente de carne y hueso, decía él, y la vida como un fin en sí mismo, aparecen en obras como En torno al casticismo, de 1895, Mi religión y otros ensayos, que es muy interesante, de 1910, Soliloquios y conversaciones, de 1911, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos, imperdible para mí, un libro espectacular de Miguel de Unamuno, de 1913. En el primero, En torno al casticismo, en realidad él incluye 5 ensayos en torno al alma castellana. Entonces entra mucho en lo que es la fe del pueblo español y de su propio pueblo vasco. Él decía que la solución de muchos de los males que aquejaban a España era su europeización, es decir, como que la veía muy sola y muy arraigada en sus tradiciones a la España en la que él vivió. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay también un enamoramiento con el Quijote, con Don Quijote de la Mancha. No con Cervantes como escritor, sino con Don Quijote y Sancho Panza. Con el personaje. Con el personaje. Claro. Para él, Don Quijote y Sancho Panza eran de alguna manera como una lucha permanente entre el bien y el mal, la fe y la falta de fe, o el ateísmo, como nosotros le decimos. La lucha por llegar a ser una identidad propia y la identidad de la masa, es decir, era muy profundo en su forma de ver las cosas y fue un enamorado. Para él, Don Quijote de la Mancha simboliza la tensión existente, ficcionada, por supuesto, siempre entre lo que es real y no lo es, entre la fe y la falta de fe, hasta que se unifica. Creo que de alguna forma la Biblia y Don Quijote de la Mancha fueron sus libros de cabecera. Eso es absolutamente personal, pero creo por lo que he leído, claro. Todo lo que he leído de Miguel de Unamuno. Después, uno de los otros pasos que da son la literaturización de su experiencia personal. Él es muy autobiográfico en muchas de sus obras, muy autobiográfico, y esa propia inquietud interna él la hace manifiesta en la obra que escribe. Entonces, aparece mucho eso en la obra de Miguel de Unamuno, su vida. Es una afirmación individual y la necesidad de una ética social hechas una. Viste que es un hombre muy complejo, ¿no? Un hombre muy complejo. Sí. Todos los humanos somos complejos, pero él, debido tal vez a toda esa intelectualidad. Claro, a su cabeza filosófica. Claro, un hombre muy inteligente. Claro. Se lo considera el escritor más culto de su época y uno de los hombres más cultos de toda la historia de España. Entonces, no es poca cosa. Claro, ¿no? Imagínate la cabeza de Miguel de Unamuno. Era una cabeza totalmente diferente a la del resto de sus contemporáneos. Por la misma forma que tenía de ver a España, su vida, la literatura, la fe, las creencias, su pueblo, el pueblo vasco, pero además el pueblo español. Entonces, estamos hablando de un hombre muy, muy particular.
Su narrativa fue progresando desde el inicio, desde Paz en la Guerra, de la que te hablaba y le hablaba a la audiencia, Amor y Pedagogía, de la que voy a leer un pedacito y un pedacito del prólogo que me encanta, y ya una novela mucho más madura y mucho más profunda, La tía Tula, de 1921. Entre todas esas dos etapas escribió Niebla en 1914, Abel Sánchez en 1917, 3 novelas ejemplares y un prólogo de 1920 que se la considera no solo como una autobiografía, sino como uno de sus mejores libros. Vuelvo a mencionarlo, 3 novelas ejemplares y un prólogo de 1920. La leí en fragmentos, no la leí toda. Sus personajes son problemáticos, son paradójicos, son víctimas permanentes del conflicto, el conflicto en el que él mismo vivía, ¿no? Las tensiones entre las pasiones y la espiritualidad, la fe y la ausencia de fe, la sociedad y sus costumbres y la libertad del espíritu. Eso lo tenía muy mortificado a Miguel de Unamuno. Se ve, por ejemplo, en Pequeño Gran Hombre, que es una novela que a mí me encanta, es muy trágica, ¿no? Pero es muy bella. Y en Nada menos que todo un hombre, ves, por ejemplo, las costumbres de la España de la época, la familia, que casi siempre eran familias disfuncionales, donde la infidelidad, la falta de amor, los matrimonios arreglados, la búsqueda de fortuna, estaban permanentemente en lo cotidiano y al mismo tiempo iban a misa todos los días, las tensiones de la casa no salían de las puertas de la casa, los hijos debían hacer lo que sus padres querían que hiciera, y hay toda una especie de red muy intrincada entre los sentimientos, la fe, las costumbres, las creencias, la educación social, la sociedad y lo que la gente viera de fuera de la puerta. Eso lo tenía siempre muy inquieto a Unamuno y se ve en su obra. En cuanto a la poesía, fue un poeta exquisito. Poesía de 1907, Rosario de sonetos líricos, que es bellísimo, de 1912, El Cristo de Velázquez, de 1920. Preciosa obra. Rimas de dentro, sumamente filosófico, de 1927. Romancero del destierro, también de 1927. Él estuvo desterrado por la Tercera República debido a justamente su participación política y algunas de las cosas que él planteaba, ¿no? En su obra y sus desacuerdos. Dentro de la dramaturgia tenemos a Fedra, que muchas de nuestras oyentes deben conocerla. Yo la vi en teatro, Fedra, de Miguel de Unamuno, es de 1924. Sombra de sueño, de 1931. El otro, de 1932. Y Medea, de 1933. Este hombre no descansaba nunca. ¿Y no? Siempre escribió obras maestras y permanentemente estaba publicando. Aparte, abarcaba mucho, ¿no? Mucho. De la filosofía hasta poesía. Sí, es decir, abarcó prácticamente todos los géneros literarios. Era un hombre de una creatividad y una capacidad de pensamiento, pero quienes lo conocieron personalmente hablan de la maravilla de conversar con Miguel de Unamuno. He leído a autores que lo conocieron personalmente y que planteaban de cómo era conversar con Miguel de Unamuno. La capacidad que tenía de volarte la cabeza, como digo yo, con sus reflexiones, con sus pensamientos, con la indagatoria permanente a la vida, la fe, la sociedad, los comportamientos sociales que, como te decía, siempre lo inquietaban mucho porque discurrían por caminos totalmente opuestos a una fe de austeridad, a una fe genuina. Entonces, todo eso se ve en la obra de Miguel de Unamuno y se ve de una manera muy, muy, muy bella. Y además nos pinta una España totalmente distinta. Claro. Y un País Vasco totalmente distinto. Sí. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Claro. Hasta... Y los conflictos que tenía, ¿no? Por supuesto. El pueblo vasco y el resto de la sociedad española. Sí, que una sociedad española que siempre estuvo fragmentada, ¿no? Siempre. Catalanes, vascos, siempre fragmentada. Es una de las cosas que está para estudiar. Bueno, por supuesto, lo han estudiado muchísimos sociólogos y lo siguen estudiando, pero estaría como para trabajar dentro de la columna con alguien que realmente sepa. Por ejemplo, una de mis amigas, que es Betty Jaureguizar, una de las escritoras que traeremos el año próximo, premiada, ella además es traductora, es psicóloga, es una mujer de origen vasco, genuino, que además ha hecho estudios sobre su etnia, sobre su historia, sobre
su origen, y es una realidad totalmente diferente al resto de España. Pero si vas a Cataluña, como decís vos, también. Y si vas a Galicia, también. También. Galicia se parece mucho más a Portugal Bueno, sí. que al resto de España. Y Castilla-La Mancha y Andalucía, donde en Andalucía vemos una impronta arabizada, totalmente arabizada. Desde la música, la etnia. ¿Los veías jugar al fútbol? A los marroquíes y a los españoles, y prácticamente, salvo los españoles que procedían del norte, eran prácticamente idénticos. Estamos hablando de que hay una arabización muy poderosa. Bueno, sí, también se debe a la invasión también de Marruecos. Por supuesto. A España, ¿no? En tiempos antiguos, ¿no? Correcto. Y bueno, tomaron toda esa parte, Claro. ¿no? Casi hasta Francia. Exacto. Y sí, claro, estamos hablando de la invasión que estuvo ocupada el sur y el sureste del Levante español durante mucho tiempo, pero además hubo allí un enraizamiento. Claro, claro. Es que la cultura, por más veces que se termine la invasión, queda, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Lo vemos desde la arquitectura, Sí. pasando por la música, la forma de vestir, la forma de hablar, bueno, todo. La pintura, es impresionante. Así que seguimos con Don Miguel de Unamuno y esa maravillosa personalidad. Tanto en la dramaturgia como en la poesía, Miguel de Unamuno aborda las mismas temáticas que aborda en su narrativa, es decir, y en sus ensayos. Eso que siempre lo inquietó. Dramas íntimos, dramas amorosos, religiosos, políticos, en esos personajes que son conflictivos, paradójicos, contradictorios. Es Miguel de Unamuno, puesto él capa por capa como una cebolla frente a, digamos, su propia realidad. Fue considerado el escritor más culto de su generación y uno de los más cultos de todas las épocas en España, un intelectual inconformista, un filósofo en busca permanente de sí mismo, de la verdad y de la fe, de la que nunca se separó. ¿Puedo leerte un fragmentito? Por supuesto, siempre hay lugar para la lectura, ¿no? Por supuesto que sí. Yo, antes de hablar de amor y pedagogía, que voy a leer un fragmento, quiero leer un chiquitito del prólogo, que es el prólogo del Muy bien. autor. Prólogo epílogo le puso él de la segunda edición de Amor y Pedagogía. Dice: para ir a dar al público, a mi público, esta segunda edición de mi novela Amor y Pedagogía, me he creído en el deber, doloroso deber, como todo examen íntimo de recuerdos de vida y de muerte, de volver a leerla. Al cabo de más de 30 años, pues la primera edición fue publicada en 1902 en la Biblioteca Santiago Valentín Camp, en la Biblioteca de Novelistas del siglo XX, que dirigía en Barcelona mi amigo Santiago Valentín Camp y editaban Henrich y compañía. Y después de haberla releído, me he creído en el deber de escribir, a mi manera afanosa y acesante, este prólogo, que es a la vez un epílogo, razón de aquellos prólogos y epílogos que puse en la primera edición de ella. ¿Viste, no? Sí. La forma que tenía de ver. Y bueno, y podés observar, por ejemplo, en el caso del prólogo, del primer prólogo, que decía: el capricho o la impaciencia, tan mal consejero el uno como la otra, han debido de dictarle esta novela, o lo que fuere, pues no nos atrevemos a clasificarla. No se sabe bien qué es lo que en ella se ha propuesto el autor, y tal es la raíz de los más de sus defectos. Estaba en permanente, además, ironía consigo mismo. Sí, totalmente. Bueno, y acá empieza Amor y Pedagogía, que voy a leer un fragmento muy pequeño, pero yo animo a nuestros escuchas, a quienes nos ven, a indagar en Miguel de Unamuno, porque es realmente fascinante y nos pinta además una historia de la España de su época, la sociedad de su época y la identidad, Claro. de sus pueblos. Es interesantísimo. Empieza la primera parte. Hipótesis más o menos plausibles, pero nada más que hipótesis al cabo, es todo lo que se nos ofrece respecto al cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué ha nacido Avito Carrascal. Hombre del porvenir, jamás habla de su pasado, y pues él no lo hace de propia cuenta, respetaremos su secreto. Sus razones tendrá cuando así lo ha olvidado. Preséntasenos en el escenario de nuestra historia como joven entusiasta de todo progreso y enamorado de la sociología. Vive en casa de huéspedes, ayudando con sus sabias disertaciones de sobremesa y aún de entre platos la digestión de sus compañeros de alojamiento. Vive Carrascal de sus rentas y ha llevado a cima
a la chita callando sin que nadie de ellos se percate, un hercúleo trabajo, cual es el enderezar con la reflexión todo instinto y hacer que sea en él todo científico. Anda por mecánica, digiere por química y se hace cortar el traje por geometría proyectiva. Es lo que él dice a menudo, solo la ciencia es maestra de la vida, y piensa luego, ¿no es la vida maestra de la ciencia? Mas su suerte está en la pedagogía sociológica. Será la flor de nuestro siglo, dice de sobremesa mientras casca unas nueces a Sinforiano, su admirador. Nadie sabe lo que con ella podrá hacerse. Y Sinforiano dice, hay quien cree que llegará a hacerse hombres de retorta, hombres de probeta, vendría a ser, ¿no? Por síntesis químico-orgánica, se atreve a insinuar Sinforiano, que está matriculado en ciencias naturales. No digo que no, porque el hombre, que ha hecho los dioses a su imagen y semejanza, es capaz de todo, pero lo indudable es que llegará a hacerse genios mediante la pedagogía sociológica. Y el día en que todos los hombres sean genios, engúllese una nuez. Pero, ¿qué teorías, don Avito?, prorrumpe sin poder contenerse el matriculado en ciencias naturales. ¿Usted sabe, Sinforiano amigo, cómo hacen su reino las abejas? No, todavía no hemos llegado a eso. Entonces no sé si debo, porque el método... Oh, sí, don Avito, sí. ¿Qué teorías? ¿Qué teorías? Pues es el caso que toman un huevecillo cualquiera de hembra, uno cualquiera, uno como los demás, fíjese bien en esto, Sinforiano, un vulgar huevecillo de hembra, y mediante un trato especial y régimen de distinción, alimentando a la larva con pasta real o regia, mediante una acertada pedagogía abejil, o, si hemos de hablar técnicamente, melisagogía, sacan de él la reina. ¡Qué teorías! ¡Oh, qué teorías! No, amigo Sinforiano, no, son hechos. Y lo que hacen las abejas con sus larvas, ¿por qué no hemos de hacerlo con nuestros hijos los hombres? Tómese un niño con cualquiera, con tal que sea niño y no niña, y aquí lo dejo, porque además aparecen algunas de las teorías que tienen que ver mucho con que el hombre es más sabio que la mujer, de lo que se reía, por supuesto, Miguel de Unamuno, pero claro, que podría generar suspicacias entre nuestros escuchas. Los invito a leerlo porque además nos reímos mucho leyendo a Unamuno por sus ironías. Exactamente, eso te iba a decir, muy irónico. Muy irónico, muy fino, muy versado en una cantidad de cosas, pero capaz de hacer, decir y hacer a sus personajes cosas sumamente gratas, algunas ingratas, algunas científicamente fundamentadas, otras que son realmente disparates, pero que ponen al lector en una mente majestuosa. Majestuosa es lo único que se me ocurre decir. Miguel de Unamuno. También escribe en su rol de filósofo, ¿no? Por supuesto. Y de permanente, digamos, de permanente entrevistador de la realidad. Permanentemente estaba viendo y sacando conclusiones. Era una mente fantástica. Bueno, los talleres literarios van a comenzar el año que viene, ¿no? Sí, ya están terminando. Los talleres literarios seguramente en Progreso ya terminamos. En Las Piedras estamos haciendo nuestras últimas actividades de encuentros y de ajustes, pero ya terminamos con el trabajo. Y seguramente a fines de febrero del año próximo estemos recomenzando todo, tanto los desayunos literarios en el Centro Cultural Carlitos, como Literatum en Progreso, como el taller literario de mi casa, con Sandra del Río. Sí, el Centro Cultural Carlitos que está a cargo de Josefina Trías. Que ganó un premio hace poquito, sí, ¿no? Volvió a ser premiada, está nominada en el exterior como mejor actriz de reparto. Realmente un amor, Josefina, ser humano encantador. Nos debes una visita, Josefina. Sí, Josefina. Este año ha estado... Sí, yo la entrevisté hace un tiempo atrás cuando estaba estrenando su obra, su unipersonal, y estuvo en 33. La entrevisté por teléfono, pero me gustaría tenerla bien. No, a mí también, y ella prometió venir a la radio, pero doy fe porque trabajo con ella, con los escritores verdad, ¿no? En el Carlitos, que no le da tiempo ni para respirar a Josefina. Pero de acá nuestra felicitación, nuestro abrazo afectuoso, amada Josefina. Una persona que ha hecho un muy buen trabajo también en el Centro Cultural Carlitos. Un trabajo en el Centro Cultural Carlitos de unir no solamente a las distintas fuerzas vivas artísticas de Las Piedras, sino de la región. Estoy hablando de Los Cerrillos, mi tierra natal, estoy hablando de Progreso, de Juanico, de Canelones. Ha vinculado al departamento de Canelones con Montevideo.
Estoy Sí. hablando de que forma parte de una comisión y aquí abrazo a los miembros de la comisión también, que son extremadamente trabajadores. Pero allí esa cabeza de Josefina con este grupo de gente tan trabajadora y tan entusiasta, tan cálida, ha logrado hacer un trabajo importantísimo en el Centro Cultural Carlitos, que además es una belleza desde el punto de vista arquitectónico. Y está en la esquina de la Plaza de las Piedras. Sí, es verdad. Estuve por ahí, no te conté, pero estuve hace poco por ahí, por las piedras, y estuve Y no me fuiste a pasé por el Centro visitar Cultural Carlos Carlitos. Morti, no se puede creer, y me entero aquí en la radio, ¿será posible? Bueno, ya estaremos por ahí. Imperdonable lo suyo. Bueno, que tengas un buen fin de año, Vos también. un buen comienzo de año, y que bueno, el año que viene te esperamos por acá para poder seguir conversando de Pero estos temas. dalo por hecho que si Dios quiere aquí estaré, como siempre, con la felicidad que me da estar contigo, estar con la gente de la radio y con nuestros queridos oyentes. Y bueno, y yo para terminar el año quiero hacer una recomendación. ¿Te acuerdas que hablamos de Pinocho hace un tiempo atrás? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Bueno, les recomiendo la última película, no la de Disney, la de Disney No, a deja mí- mucho que desear. Pero la última es Pinocho de Guillermo del Toro. Ah, Impresionante. me la recomendaron como excelente. Me la recomendaron. Excelente película. La vi el otro día. Uno de quien de- quien me los recomendó fue mi hijo Facundo, que me dijo que está brillante, pero además tengo otras. Comentame. Sí, sí. Si bien es una adaptación, ¿no? de Pinocho, pero con la cabeza de Guillermo del Toro en la Italia fascista de Mussolini. Por Es favor. excelente, pero excelente. Pero no pierde la esencialidad del personaje Claro. de Pinocho, con stop motion, por ejemplo. Oh, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo se los recomiendo, porque la otra vez hablamos de Pinocho y hablamos de las adaptaciones que se hicieron en cine, Sí, que las últimas pero son esta- bastante patéticas. Pero esta, yo la miré con cierto escepticismo, ¿no? Pero realmente impresionante. Te va a emocionar, Qué te va a lindo. gustar. Es muy buena película, yo se las recomiendo. Bueno, la voy a ver y se las recomendamos a nuestros oyentes y a quienes nos ven. Muchas gracias por este año maravilloso que hemos vivido juntos.